de traición, creo que es hasta obvio que vamos a hablar de quien consideraríamos en la Biblia el personaje traidor por excelencia. A Judas. Claro, vamos a hablar de Judas Iscariote, y vamos a hablar de su traición. Se acerca en el mundo lo que el mundo en tradición celebra la Semana Santa, ¿no? Se acerca ya, estamos muy cerca, a un mes. Por cierto, antes de que lo olvide, recuerde por favor, Dios no quiere una Semana Santa, quiere vidas santas. Quiere vidas santas. Pero como el mundo tiene la tradición de celebrar la Semana Santa, que es la última semana de vida de Cristo, por si usted no tiene la idea, se le llama Semana Santa la última semana de la vida de Cristo. La llamada Semana Santa termina con lo que el mundo conoce como la Pasión de Cristo. Pasión se le llama a las últimas 12 horas de la vida de Cristo, donde Él va a la cruz. Ahí, en medio de ese marco de la Semana Santa y la Pasión, está la historia de Judas. Y la vamos a estudiar, pero le aseguro que lo que hablaremos hoy acerca de Judas, se lo aseguro, no lo ha escuchado nunca antes. Le va a gustar mucho. Así que vamos a comenzar con lo que hay alrededor. Lo que hay alrededor es el juicio religioso de Jesús. Cuando Jesús es apresado, hermanos, y Él va a la cruz, desde que Jesús es apresado hasta que Él muere en la cruz, Jesús pasa por 3 juicios diferentes. Hoy vamos a hablar del juicio religioso de Jesús y cómo en ese juicio intervino Judas. Muy bien. ¿Cómo comienza todo? Una imagen. Comienza con Jesús celebrando lo que hoy se conoce como la institución de la Cena del Señor. Muy bien. Jesús entra a un lugar conocido como el aposento alto y ahí en ese lugar comienza a celebrar la Pascua judía, porque era el día de la Pascua judía. Y Él comienza a celebrar la Pascua. Y Jesús va siguiendo todo el protocolo de la Pascua normal. Todo. Ellos están celebrando la Pascua. Ellos practicaban el judaísmo. Jesús fue judío. Su religión era el judaísmo. Así que de acuerdo a su religión, ellos empezaron a celebrar la Pascua. Y durante la celebración de la Pascua había todo un protocolo. Hoy nosotros sabemos que Jesús tomó una copa. ¿Sabía usted que durante la Pascua, en los tiempos de Jesús, 5 veces se tomaba de la copa? Era todo un protocolo. Y cuando Jesús está con sus discípulos, a quienes ya les llama apóstoles, Jesús celebra la Pascua y en medio de esa celebración Jesús rompe el protocolo, toma un pedazo de pan y en lugar de comerlo les dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y rompiendo el protocolo de la Pascua, Jesús toma una copa y les dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. De tal forma que Jesús, basándose en la celebración de la Pascua, establece un nuevo pacto, con la diferencia de que en el pacto de la Pascua se presenciaba la muerte de un corderito que todos tenían que comer en esa noche. Y en el nuevo pacto, la sangre que se derrama es la sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ahí en la institución de lo que hoy llamamos nosotros la Santa Cena o la comunión o el partimiento del pan, como usted guste llamarle, los 3 nombres están en la Biblia y se refieren a eso que sucedió. ¿Qué pasa después de eso? La Biblia nos enseña que después de eso Jesús se dirige al monte de los olivos, al Getsemaní, y Jesús va a orar. Y en ese lugar Jesús se enfrenta a su propia humanidad. Recuerden, Jesucristo fue verdadero Dios, verdadero hombre, perfecto Dios, perfecto hombre. Y en el monte de los olivos Jesús se enfrenta a esa parte humana, y en esa angustia de Jesús, la historia es muy conocida, puede leerla en Juan 17 y en los otros evangelios. Jesús va y ora a Dios con una agonía tal que la Escritura dice que era su sudor como gotas de sangre. La tensión emocional de Jesús fue tan intensa que los vasos capilares de su frente reventaron y él empezó a sudar sangre. ¿Sabían que eso sucede? Sucede, eso es real. Cuando las personas entran en un estado de condición así extrema,
los vasos capilares se revientan. No hace mucho, por ahí en internet circuló el video de un hombre que se dedica a levantar pesas. Iba a romper el récord mundial. Obvio, estamos hablando de un hombre extremadamente grande, extremadamente corpulento. Y ese hombre rompió el récord mundial de agacharse, levantar peso y mantenerlo ahí. No hasta arriba, mantenerlo ahí. Si mal no recuerdo, rebasaba las 700 libras. Y ahí se ve el video, como el hombre toma, se levanta, aguanta unos segundos, tira la pesa y se va hacia atrás. Pero antes de que él suelte, se ve cómo empieza a correrle sangre en la frente. Era tanta la tensión que le reventó los vasos capilares de su frente. Eso le pasó a Cristo. Estaba en una agonía como pocas veces se ha conocido. Y esa agonía, ojalá y usted lo entienda bien, esa agonía no era porque él tuviera miedo de la cruz. Por favor, ya saques eso de la cabeza. Lo que Jesús tenía verdadero temor y tristeza era que él iba a estar separado de la presencia de su Padre. Porque nunca en la eternidad lo había hecho. Y lo tuvo que hacer. Por amor a ti. Algún escritor cristiano escribía, por amor, el Dios que durante toda la eternidad había sido uno, se convirtió en tres. Por amor a ti. Y ahí está Jesús en agonía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. A la distancia dejó a Pedro, Jacobo y a Juan, que lo fueron a acompañar. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Durmiendo. A la verdad, el espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. Y mientras Jesús se encuentra en el Getsemaní orando, llegan a apresarlo. Y desde el momento en que llegan a apresar a Jesús, vemos cómo el juicio religioso de Jesús estuvo plagado de irregularidades. Fue un juicio que no debió haber existido. Desde el principio hasta el final. Fue un juicio amañado, un juicio equivocado, un juicio injusto. Y hay varios detalles que así lo demuestran. Comencemos. Primero, ¿de qué fue Jesús acusado? De blasfemia, porque esa fue la acusación. A Jesús lo llevan ante las autoridades religiosas, estamos hablando del juicio religioso, y lo acusan de blasfemia. Porque el sumo sacerdote le preguntó a Jesús directamente viéndolo a los ojos, ¿eres el Hijo del Dios Altísimo? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Yo soy. Utilizando el nombre sagrado de Dios en las escrituras hebreas. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Yo soy Dios. No, esta gente se volvió loca. Blasfemia, pero era la verdad. Era el Hijo de Dios. Todo estuvo irregular en el juicio religioso de Jesús. Primero, su arresto. A ver, hermanos, ¿quién arrestó a Jesús? O sea, ¿quién lo tomó, quién lo amarró y quién se lo llevó? ¿Quiénes fueron? ¿Quién ha conocido o ha leído la historia? Estos datos es bien necesario conocerlos, porque nos permiten ver todo lo que sucedió alrededor de Jesús en estos momentos y nos hacen ver de una manera más grande y maravillosa su amor y su sacrificio. ¿Quién arresta a Jesús? ¿Los romanos? No, eso es lo que siempre nos ponen en las películas, pero no fueron los romanos. No. Está interesante, ¿no? ¿Quién lo apresó? Lo apresó un grupo, vamos a llamarlo una guardia privada, que se llamaba la Guardia del Templo. ¿Quiénes o qué era la Guardia del Templo? Ellos era un grupo de personas que tenían el permiso de Roma para mantener el orden dentro del templo judío. Porque recuerden que en aquel tiempo los romanos tenían conquistado Israel. Pero para los israelitas, si un gentil entraba en el templo, ¿era bueno o malo? Se los vuelvo a plantear. En los tiempos de Jesús, si un no judío entraba al templo judío,
los judíos lo tomaban eso como algo bueno o algo malo, como algo muy malo, porque en la mente de los judíos al templo solo podían entrar judíos. Había un atrio, un espacio muy grande conocido como atrio de los gentiles, donde los no judíos podían entrar y solo quedarse ahí. Pero salir de ese atrio ya no podían, estaba prohibido. Y como los romanos eran no judíos, los judíos decían, pero ¿cómo los soldados romanos van a andar dentro del templo cuando eso es prohibido? Entonces los romanos, para no tener problemas con los judíos, les dieron permiso a tener su propia policía. Pero esa policía, conocida como la guardia del templo, solo podía ejercer funciones dentro del templo. En cuanto pusieran un pie afuera del templo, ya no podían hacer nada. Ya toda la autoridad la tenía Roma. ¿Quién arresta a Jesús? La guardia del templo. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos, cuando tenían prohibido hacer cualquier cosa fuera del templo. Desde ahí las cosas estuvieron completamente extrañas. Bien extrañas. Muy bien. ¿Qué más? El concilio. Jesús fue acusado de blasfemia por el concilio judío. Mateo 26, 59. Una lectura que quiero pedir que por favor me ayuden haciéndola. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el verso 59. El juicio religioso de Jesús, donde aparecerá Judas, fue, en verdad, hermanos, no es exagerado decirlo, fue una mentira desde el principio hasta fin. Jesús no debió haber sido condenado. Mateo capítulo 26, verso 59. ¿Qué hermano, qué hermana me ayuda con la lectura? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todos el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Muy bien. Presentan a Jesús de noche ante el concilio y ahí nos detenemos. ¿Por qué? Porque el concilio era un grupo de 70 líderes religiosos. 70. Ellos se reunían en un salón especial que era conocido como el Salón de Mármol, donde se sentaban esos 70. A ellos les tocaba, al concilio, tomar todas las decisiones sobre la justicia, la moral y todo lo que tuviera que ver con la vida de los hebreos de aquel tiempo. Pero para que el concilio pudiera dictaminar una sentencia o cualquier cosa, según las reglas del concilio, tenían que estar reunidos por lo menos la tercera parte de las personas. Si eran 70, por lo menos tenía que haber 25. Solo si había una tercera parte, el juicio era válido. Y era por votación, no era sumario. O sea, no se paraba una persona que decía, este es culpable, y todos los 70, sí. No. O una persona se paraba y decía, inocente, y los otros 69, sí. No, era por votación. Y el concilio tenía la costumbre de que primero emitían su voto los más jóvenes, y ya el último voto era de los más ancianos. Con eso lo que se pretendía era que los más ancianos no influenciaran con su autoridad a los más jóvenes en su voto. Bueno, pues Jesús es acusado de blasfemia por el concilio, pero ni están los 25, ni están en el salón de mármol donde tenían que hacer el juicio. ¿Sí se dan cuenta todo lo extraño que estuvo el juicio de Jesús? O sea, todo fue un juicio falso, hecho al vapor, a la carrera. Eso me suena como a la justicia de nuestros países. Porque creo que sin lugar a dudas lo peor que le puede pasar a uno en ciertos países es tener problemas con la ley. Eso ya está bien grave. Pero hay algo más grave, sí, ser pobre. No poderse defender a punta de billetazos. Porque de inmediato la justicia se va con el que más tiene. Eso le pasó a Jesús. Un juicio extraño, fuera de lugar, los actores no fueron los correctos, el proceso estuvo equivocado, se violó la ley, tanto de los judíos como de Roma, pero eso no les importó, acusarlo de blasfemia. Lo que importaba era matarlo. Y por último, se andaban buscando testigos. Imagínense andar buscando testigos 2, 3 de la mañana. Búscate unos testigos, consíguetelos.
Bueno, a ver, oye tú, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces estaba yo durmiendo, vete, vas a ser testigo. ¿Pero testigo de qué? Vamos a acusar a alguien de blasfemia y ¿qué digo? Pues di que dijo cosas feas y ya con eso. ¿Y cómo? Pero pues yo ni sé quién es ni lo conozco. Oh, tú ten unas monedas y cállate. Vámonos. Así fue. Testigos falsos que se contradecían entre ellos, donde no podían ponerse de acuerdo, donde el sumo sacerdote dijo blasfemia, se rasgó las vestiduras y dijo blasfemia. Hay que lo tienen que matar. Qué terrible, ¿no? En medio de toda esta escena aparece Judas. Pero yo quise compartir con ustedes todos estos detalles porque es bueno tener el conocimiento bíblico adecuado para así poder saber lo que sucedió y así poder ver esta historia de una manera mucho más profunda y entender todas las implicaciones espirituales de lo que pasaron. Acerquémonos a Judas, hermanos, el precio de la traición. Ahí tenemos a Judas. Judas. Ay, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? Miren, hay muchos porqués. Yo quiero que analicemos unos cuantos para ya después entrar al asunto de la traición en sí. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? Hay muchas explicaciones. Yo les doy algo de información. Yo lo que pretendo no es solamente hablarles del punto central de mi tema, sino también darles alguna información que les ayude a ustedes a entender mejor esto. ¿Por qué yo les coloqué la palabra rechazo? Escuchen, Judas. En los evangelios y en el mundo cristiano, a Judas lo hemos conocido. ¿Nombre completo? Judas Iscariote. ¿Por qué Iscariote? Buena pregunta, ¿verdad? Usted se queda pensando y dice, ay, es cierto, tengo 20 años de cristiano y ni sé. Bueno, a Judas se le llamaba Iscariote porque era originario de una pequeña aldea llamada Cariot. Judas el de Cariot, el Iscariote. Ahora, ¿por qué ese detalle es importante? Porque si usted ubica en un mapa el sitio de nacimiento de los apóstoles, se va a dar cuenta que de los 12, 11 pertenecían a la región de Galilea. Y solo uno no era Galileo. ¿Quién creen que era? Judas. Rechazo, ¿no? Un grupo donde 11 somos de la misma región. Ya, espérate, ahí viene Judas, cállate. Seguramente. Y usted me puede decir, hey hermano, pero es que eso no pasa. Eso no pasa. ¿En qué país naciste? Panamá. Ok. ¿Eres cristiano? Sí. Oye, te invito a una iglesia. ¿Cuál es? En aquella. No, ahí hay puro hondureño. ¿No hay una donde haya puro panameño? ¿No pasa así? Sí, ¿verdad? Iglesias de negros, iglesias de blancos, de amarillos, de azules, de verdes, de violetas, de grises. Imagínense esa tensión hacia el interior del grupo de los apóstoles, esa tensión, de no sentirse identificado, de no sentir que es parte del grupo, de no sentir que es incluido. No con eso estoy justificándolo, es injustificable. Hay cosas que nos permiten comprender por qué las cosas pasan, mas no las justificamos, porque cada decisión es personal. ¿Qué otro detalle pudo haber llevado a Judas aquí? Esta parte sí es bien importante. ¿Quién me lee Lucas capítulo 22, versículo 3? ¿Qué pudo llevar a Judas a cometer traición en contra del Señor Jesucristo? Lucas capítulo 22, verso 3. Como sucedió con el versículo anterior, quisiera suplicar que un hermano o una hermana de pie me acompañe con la lectura para dar soporte a esta palabra que les puse en la pantalla, poseído. ¿Por qué se los puse? Lucas 22, 3. ¿Quién? Mi hermano Juan, ¿cómo dice? Y entró Satanás en Judas por el sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ay, hermanos, ojalá y sintamos escalofrío porque esta parte está muy fuerte. ¿Quién poseyó a Judas? Satanás. ¿Alguna otra posesión así en la Biblia? Sí, el endemoniado gadareno. No. A ese lo poseyeron demonios. Es otra cosa.
En el libro de los Hechos, la mujer esta que venía, que iba atrás de Pablo, escuchen a ellos, son siervos de Dios Altísimo. Y el escritor de Hechos, Lucas, dice que la mujer tenía un espíritu de adivinación. Espíritu. Aquí no estamos hablando de un demonio, estamos hablando del príncipe de los demonios. Esta situación es tan especial que en la Biblia hay solo 2 casos donde fue el propio Satanás el que poseyó a algo o a alguien para lograr sus propósitos. O sea, aquí el diablo dijo, esto no se lo dejo a ningún secuaz de 5ª categoría, esto lo voy a hacer yo para asegurarme que pase, que suceda, que nada detenga mi plan. Hermanos, hoy no sé a qué grupo le tocó el refrigerio. ¿Qué grupo fue? El 4, ¿el 3? Ok. Entonces, como yo no sé, hermanos, yo no puedo involucrarme en prometer nada. Pero le prometo, de parte mía y del grupo 3, que no les he preguntado, le prometo un doble plato de comida a quien me diga cuál fue la otra situación en la Biblia donde fue Satanás el que poseyó a algo o a alguien. Hay solo 2 en la Biblia. Y el plato de comida va para la serpiente en el huerto del Edén. Fueron los únicos 2 casos. Fueron los únicos 2 casos, ¿no? ¿Qué acabamos de aprender en este momento? ¿Ya ven lo que logra un plato de comida? Eso aprendimos hoy. El conocimiento surge. Muy bien, hermanos. Estamos tratando de entender por qué Judas hizo lo que hizo. Y vamos a la parte central de nuestro tema, analizando cómo lo hizo, que es una parte muy conocida, pero que, insisto, yo le voy a dar información que usted no había escuchado sobre la traición de Judas. Sigamos, hermanos. Y creo que también, probablemente, Judas lo hizo por avaricia. ¿Por qué afirmamos que lo hizo por avaricia? ¿Porque él pactó la entrega de Jesús por 30 piezas de plata? No lo digo por ese detalle, sino porque la Biblia también enseña que del grupo de apóstoles y del grupo misionero de Jesús, ¿quién era el que guardaba el dinero? Judas, él era el tesorero. Porque usted no vaya a creer que el grupo misionero de Jesús era pequeño. Sáqueselo de la cabeza. Si en las películas cristianas de Semana Santa usted ve a un Jesús con barba caminando, y atrás, estrictamente atrás, siempre tiene que haber 12 hombres caminando. Ya, por favor, ya quítese esa imagen fantasiosa que no tiene nada que ver con la realidad. Y cuando esté viendo películas de Semana Santa, eduque bien a sus hijos en las cosas del Señor y diles, mira mi amor, así no pasó eso, ¿eh? Amén. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que en una ocasión Jesús se dio el lujo de enviar a 70, fíjense bien, Jesús se dio el lujo de enviar a 70 personas a las aldeas de alrededor para que fueran a evangelizar. Más aparte de esos 70, cuente usted a los 12 apóstoles. Más aparte, cuente usted a las mujeres que viajaban con el grupo misionero. Quítese de la cabeza la idea de que el grupo de Jesús era un grupo bien pequeño, era un grupo enorme, que se movía de una aldea a otra. ¿Cuánto cuesta mover a 100 personas de una aldea a otra? ¿Cuánto comen 100 personas al día? ¿Cuánta agua consumen? ¿Y de dónde salió el dinero para el trabajo misionero de Jesús? Ellos llegaban a un lugar y ¿qué creen que hacían? Se ponían a trabajar, juntaban dinero y con eso sostenían el ministerio. Aunque también Lucas 8 nos dice que había mujeres que aportaban al trabajo, al equipo misionero. Y todo ese dinero a las manos de ¿quién iba a parar? Judas. Y la Biblia dice, así lo dice, era ladrón porque le gustaba meter la mano en la bolsa. A ver, aquí hay uno de $20. Ahí dejamos lo demás. Y como los apóstoles confiaban, simplemente depositaban el dinero y ya. No les interesaba. ¿Se acuerdan una ocasión en que Jesús entró a la casa de una familia que él amaba mucho? Y mientras estaba ahí, una mujer a la que él amaba mucho llegó y le derramó un perfume caro sobre sus pies y lo secó con sus cabellos, lloró, le besó los pies. Alguien dijo, esto tenían que haberlo vendido y se lo hubieran dado a los pobres.
¿Quién dijo eso? Judas. Judas. Que era Sí, desperdicio. Judas pues, era un avaricioso. Realmente a él no le importaban los pobres, ¿no? Lo que Judas decía, mejor me hubieran dado el aceite a mí, yo voy allá a realizarlo al mercado y me traigo mis 300 monedas. Sí, era un avaricioso. Creo que eso puede explicar por qué Judas pacta la entrega de Jesús. Y conocemos la historia. La avaricia llevó a Judas a entregar a Cristo a cambio de 30 monedas de plata. Hasta el día de hoy, cuesta mucho trabajo a los historiadores y a los estudiosos de los tiempos bíblicos determinar cuáles fueron las monedas que le entregaron a Judas. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había mucha circulación de distintas monedas en Israel, mucha circulación. Se ha sugerido que Judas pudo haber recibido 4 diferentes tipos de monedas, o sea, o a Judas le dieron una, o la otra, o la otra, o la otra, no las 4. Según los historiadores, a Judas se le pudieron haber entregado unas monedas conocidas como tetradracmas de Tiro, que en términos prácticos en aquel tiempo se le llamaban ciclos. Otros afirman que no, que realmente a Judas lo que le dieron fue una moneda conocida como estateros de Antioquía. Otros dicen que no, que a Judas probablemente lo que se le entregaron fueron tetradracmas tolemaicos. Pero la cuarta, y que parece ser la opción que tiene más respaldo, es que a Judas se le entregaron denarios. Si usted quiere saber cuánto vale cada una de esas monedas, o algunas, no es para que lo haga en este momento, después en casa, vaya hasta la parte final de su Biblia donde dice tabla de medidas y pesos de los tiempos bíblicos, que nunca la usa y que sirve para algo. Judas entonces se cree, la opinión que tiene más respaldo, que Judas recibe denarios. Ese fue el precio de su traición, por eso el tema se llama el precio de la traición, porque el precio de la traición de Judas fueron 30 denarios. Pero aquí viene un dato que tal vez usted nunca había escuchado. Y si en el año en el que estamos, Judas traicionara a Jesús, ¿cuánto dinero serían esos 30 denarios? ¿No le gustaría saberlo? Yo se lo voy a decir. A ver, el denario, hermanos, equivalía a 30.40 gramos de plata. Cada denario. Cada denario. Obvio, si quiere usted saber la cantidad de plata, estamos haciendo la conversión de denario a plata. Si quiere usted saber cuánta plata recibió Judas, pues creo que es muy lógico, ¿no? Solo multiplicamos 3.40 por 30, porque fueron 30 piezas, ¿no? Si ya está usted sacando la calculadora, déjeme, le ayudo, se lo evito. Y mejor véalo acá en la pantalla. A ver, para que empecemos a entender cuánto recibió, ahorita hacemos la cuenta de la plata, para que empecemos a entender cuánto recibió. En los tiempos de Judas, a una persona se le pagaba por un mes de trabajo de 25 a 30 denarios. Eso quiere decir que a Judas le dieron más o menos el sueldo de un mes de trabajo. ¿Sí me entienden? Eso es lo que le entregaron. Más o menos el sueldo de todo un mes de trabajo. Porque en aquellos tiempos se daban de 25 a 35 denarios. Muy bien. Ahora, entremos ya a datos más precisos. Los 30 ciclos de plata, denarios de plata, equivalen en plata a 117 gramos de plata. 117 gramos de plata. Eso está muy bien, pero ¿cuánto vale la plata? Para que podamos calcular en cantidades modernas, actuales, cuál fue el precio de la traición de Judas. Avancemos en esto. 117 gramos de plata en este momento equivaldrían a 60 euros. 60 euros, se lo voy a poner en pesos mexicanos, equivaldría a 1,113.68 pesos mexicanos. ¡Wow! El problema es que aquí no se usa el peso mexicano.
Se usa el dólar. A ver, aquí sí que nos ayuden las calculadoras. Lo único que vamos a hacer es simplemente convertir esos pesos mexicanos a dólares. ¿Cómo lo hacemos? Únicamente abrimos la calculadora y hacemos una operación bien sencilla. Claro, siempre y cuando la encuentre. ¿Ya la encontré? No, no la encontré. Es una división. Si alguien es mucho más diestro en el asunto de los teléfonos, me va a ganar a mí. Ah, no, ya encontré la calculadora. Únicamente lo que tenemos que hacer es dividir 1.133.68 pesos mexicanos entre su equivalencia al dólar, que en este momento vamos a ponerlo cerrado en 19 pesos mexicanos. Eso significa que a Judas se le entregaron 59.66 dólares. Vamos a cerrarlo, ¿les parece? 60. Eso costó la vida del Salvador. 60 dólares. Eso costó la vida del Salvador. Judas hizo su balanza de avaricia. ¿Cuánto vale la vida de mi amigo? Y Judas dijo, la vida de mi amigo vale 60 dólares. Hermanos, no sé, como que llegar a estos términos tan prácticos, no sé ustedes, pero empieza uno a sentirse triste, incómodo. ¿Vender a tu amigo por 60 dólares? Un día de trabajo normal, 10 horas, 8 horas. Ayúdenme. ¿Qué es lo que llamaríamos un pago por hora ni bajo ni muy alto? 12. Dejémoslo en 10, nada más es para tener una idea, ¿no? Imagínense, usted trabaja 10 horas y si por esas 10 horas le están dando 10 dólares, eso es solo una referencia. Eso quiere decir que en 10 horas de trabajo usted produce 100 dólares. Judas vendió a Cristo por el trabajo de 6 horas. Sí, yo sé que en aquel tiempo alcanzaba para vivir un mes, ¿no? Yo sé. Pero ahorita yo quiero que visualicemos las cosas desde una perspectiva moderna. ¿Cuánto vale la vida de tu madre, de tu padre? ¿Cuánto vale la vida de tus hijos? ¿Cuánto vale la vida de una persona a la que estimas mucho? ¿60 dólares? Yo no sé qué expresión utilizaríamos para referirnos a Judas en el contexto de comprender cómo pudo vender al Señor por tan poca cosa. Estuvo con él 3 años y año y medio de tiempo completo. Lo vio hacer milagros. Aprendió enseñanzas de él. Cristo desde el principio sabía que lo iban a vender por 60 dólares. Y sin embargo, no rehusó elegir a Judas. Porque él pudo simplemente haber decidido. Mateo, ¿no? Cuando hizo la elección, porque así lo hizo Jesús, ¿no? Mateo, Judas, el otro Judas, Judas Tadeo, Iscariote, vete para atrás, Juan, Miguel Montoro. Hubiera sido tan sencillo para Cristo simplemente no haberlo elegido. Y a pesar de saber que lo iba a vender por 60 dólares, lo dejó ingresar al grupo misionero. Le dio la bolsa para que él la cuidara, sabiendo que robaba de la bolsa. Día tras día, mes tras mes, minuto tras minuto, Jesús le mostró misericordia a Judas, una vez tras otra, para tratar de que Judas comprendiera que la inmensidad del amor de Cristo alcanzaba a perdonar cualquiera de las cosas que él quería hacer. Judas no lo entendió. ¿Cómo llamaríamos a alguien que vende a su mejor amigo por 60 dólares? ¿Cómo le llamaríamos? ¿Mercader de almas? ¿Le diríamos mal amigo?
infeliz, ambicioso, No. eres peor que un animal, desagradecido. Solo estoy usando las palabras que se pueden decir en público. Porque mire que en los distintos países donde nosotros vivimos hay palabras bien grandes que no podríamos usar. Ya no vuelvo a pisar este lugar si las uso. Vive Dios. Pero seguramente usaríamos palabras así. ¿Cómo es posible que hagas a un lado a Cristo por $60? ¡Qué poca cosa es eso! Y aquí viene la aplicación. ¿Están listos, hermanos? ¿Seguro están listos? Les doy 5 segundos para que se preparen. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora respóndanme. ¿Cómo le decimos al que un domingo no viene a la iglesia para quedarse a trabajar y recibir $40? Lo mismo que ¿Cómo le decimos al que se queda en la sala de su casa un domingo para ver un juego de básquetbol, de béisbol, o porque juega la selección, que juegan como nunca y pierden como siempre? ¿Qué le decimos al que cambia a Dios por 2 horas de fútbol, soccer, mientras pierde la oportunidad de venir a escuchar voz de Dios que lo puede transformar y hacerlo una mejor persona? ¿Qué le decimos al que no viene un día entre semana al culto, que puede venir, pero sabe que ese día es el día que tiene que ir a aprovechar la venta de Neloble, porque urge ya, si no se llevan todo, hay que aprovechar el fin de temporada? ¿Y a esos cómo les decimos? ¿Infelices? ¿Cómo le decimos con quien nos acercamos y le decimos, hermano, mira, te queremos invitar a que sirvas? No, hermanito, no, gracias, no, yo no quiero. ¿Pero por qué, hermano? Mira, es la oportunidad. No, hermano, no, gracias. Pero vamos, hermano. No, hermano, ¿cómo le decimos a esos que piensan que Dios los necesita para que su obra en la tierra se haga? ¿Cómo les decimos? Y saben, a veces yo pienso que Judas hasta no fue tonto, porque siquiera recibió $60. Hay gente que a Cristo lo cambia por $10, por $5, por $3. Hermanos, el precio de la traición. Qué criminal de tan poca monta fue Judas. Pero en ocasiones, a veces, los cristianos lo superamos. Por eso yo quise concluir con este mensaje, que aunque tiene un enfoque totalmente evangelístico, por si después usted quiere compartirle a una persona que no es cristiana, compártale el mensaje Estos mensajes no tienen derechos de autor, para eso son. Acérquese a una persona y dile, mira, yo quiero compartirte algo que aprendí. Judas cambió al Señor por $60. Y dígale a la persona que no tiene a Cristo, ¿y tú estás cambiando tu felicidad y tu eternidad por una hora de trabajo? Acércate a Dios y vos te vas a ver cómo estas palabras van a sacudir a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie en el mundo que no conozca a Judas. Historias de la Biblia que todo el mundo conoce: el Éxodo y Judas, ya. Todo el mundo, no importa con quién hable, las conoce. Sí, claro, obvio, ¿no? La muerte de Jesucristo. Pero como son gente que no tiene a Cristo en el corazón, háblele usted de Cristo y ¿qué le va a decir? No, Cristo no, gracias. Pero háblele del Éxodo y conoce. Dígale Judas y se va a dar por enterado o enterada. Es un buen mensaje, lleva ese enfoque evangelístico, pero sabiendo que aquí vamos a estar los que formamos parte de la familia de la fe, yo mejor quiero terminar con una aplicación, pero que sea de exhortación. Ahora, sí quisiera yo ser claro en algo. Cuando la Biblia habla de exhortación en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza no fue traducida correctamente en las versiones de Biblia que solemos usar. Porque cuando nos dicen exhortación, para nosotros exhortar es regañar. Sí, es lo que acá nos tenemos. Sin embargo, la palabra griega que es traducida como exhortación es ánimo. O sea que realmente la exhortación entre cristianos no persigue destruir a nadie, ni hacer sentir mal a nadie. La verdadera exhortación
pretende animar a la gente, alentarte a que te levantes de lo que estás haciendo, animarte a que des más. Y por favor, ya estoy cerca de la conclusión, no vayas a cometer el error de estar sentado en tu lugar diciendo: ¿cómo no vino el hermano Pedrito ese que cómo ha traicionado al Señor? Este mensaje, ¿cómo no lo escuchó mi marido? Porque mira que mi marido a veces... Por favor, no cometan ese error. Sí, el hermano Pedrito y el marido necesitan oír el mensaje. Mándele el vínculo del Facebook Live para que lo vea más tarde, no se preocupe. Pero si Dios hubiese querido que ellos escucharan ese mensaje, estarían aquí. Desde el momento en que está usted aquí es porque quien tiene que escucharlo es usted. Amén. Y la mayor parte de las iglesias se pasan preocupadas por los que no están, sin darse cuenta que los que hacen que las cosas cambien no son los que no están, son los que están. Entonces a mí me interesa que el ánimo lo reciba usted. A mí me interesa que tú ahí digas: es verdad, en esta semana, pase lo que pase, yo no voy a vender a mi Señor por nada. Voy a ir al trabajo, ya no me voy a avergonzar de lo que soy. No voy a vender al Señor por un poco de reputación. Voy a orar y que me vean orando por la comida. Aunque fue nada más un vaso de jugo y una torta, un pan que me dio mi esposa. Me van a ver orando por eso. Ya no traiciono al Señor por un poco de reputación. Es para que lo escuchemos nosotros. Porque esta semana, hermanos, vamos a estar en la lucha espiritual que tenemos todo el tiempo contra carne y sangre. No contra carne y sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como dijo Pablo en Efesios 6:12. ¿Vamos a vencer en nuestra lucha? ¿O vamos a vender a nuestro amado Señor por menos de $60? Por lo menos, Él se llevó $60 en los bolsillos. Un par de horas después se ahorcó. Sí, porque las devolvió, pero al final fue y se ahorcó. Muchos cristianos hacen una traición por menos de $60 y no se llevan nada en la bolsa. Nada en la bolsa. ¿Por qué no renovar? Ese es mi deseo en este último mensaje de esta visita. ¿Por qué no renovar nuestra relación con Dios y decirle al Señor: Señor, no habrá precio que provoque que yo te traicione? No lo va a haber esta semana. ¿Ese es el compromiso? No lo va a haber. ¿Han escuchado una frase muy común en los países latinos donde la gente dice: todos tienen un precio? Es que nada más llégale al precio de esa persona y hace lo que quiere. Con dinero baila el perro. Nada más dale el dinero suficiente y esa persona va a hacer lo que tú le digas. A quienes piensan así, si tú piensas así, yo te lo diría: no has conocido a los hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios es incorruptible y le pueden ofrecer millones de dólares y él no los acepta, si eso va a representar que se aleje de Dios. No estoy hablando del mundo de la fantasía, estoy hablando de creyentes que existen, reales. Y hoy yo quiero que tú seas uno de esos, que en esta semana tú renueves tu compromiso con Dios y a través de este mensaje tú digas: pero oye, yo he visto así que Judas haya negado al Señor por tan poca cosa. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esta va a ser una semana donde el Señor conocerá de mí cualquier cosa menos la traición. En los cultos que ya fueron avisados hace unos minutos, si usted puede venir, no falte. Si no hay una causa de fuerza mayor, trabajo, una enfermedad, no falte. Si dentro de 8 días puede estar aquí, no falte. Llegue, aunque no llegue nadie, usted llegue. Usted haga y responda al llamado que tiene de parte de Dios, porque esto es una cuestión personal. Usted no puede responder por la fe, por el servicio ni el ministerio de nadie. Usted tiene que hacer lo que el Señor quiere que usted haga. Mis hermanos, antes de orar, ¿por cuántos dólares van a vender esta semana a Cristo? Espero que por ninguna cantidad de ellos. No paguemos el precio de la traición, porque sería muy injusto traicionar
a quien solo sabe hacer una cosa con nosotros, ser fiel. Amén. Él no traiciona. Aunque fuésemos infieles, Él permanece. Y Él se merece que nosotros seamos iguales. Un mensaje de ánimo. En su lugar, hermanos, una oración.